Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar una historia que honestamente nos tiene a todos con el corazón en un puño. El título ya lo dice todo, Engin y Tuba, su romance secreto por miedo al amor. Uf, solo leerlo ya me pone la piel de gallina, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en los entresijos de una relación que en lugar de florecer libremente, se vio obligada a esconderse, a vivir en las sombras, todo por ese miedo tan humano y a veces tan paralizante, el miedo al amor. Prepárense para un viaje lleno de suspenso, de emociones encontradas, y de esas preguntas que nos hacemos todos, ¿qué lleva a dos personas a quererse en secreto? ¿Qué miedos son tan grandes como el amor que sienten? Si son amantes de las historias intensas, de los dramas con corazón, y de las relaciones que desafían las convenciones, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido que amamos crear. Un abrazo grande a todos los que ya están suscritos y gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La premisa de Engin y Tuba es digna de una película, ¿verdad? Imaginen dos personas que se sienten atraídas, que sienten esa chispa, esa conexión profunda, pero que por alguna razón, deciden que lo mejor es mantenerlo oculto. No es que no se quieran, al contrario, probablemente se quieren muchísimo. La cuestión es que hay algo, una barrera invisible pero poderosa, que les impide vivir su amor abiertamente. ¿Podría ser la presión social? Quizás un pasado complicado que les dejó cicatrices emocionales. Tal vez la fama, el ojo público que todo lo juzga, les asusta más de lo que imaginamos. O incluso, y esto es lo más intrigante, puede que sea algo interno, un miedo a la vulnerabilidad que implica abrirse completamente a otra persona, a dejarse amar y a amar sin reservas. Pensemos en las implicaciones de un romance secreto. No se trata solo de encuentros a escondidas y miradas cómplices. Se trata de la constante tensión, del riesgo de ser descubiertos, de las mentiras piadosas que a veces se vuelven necesarios para proteger su secreto. Imaginen la energía que se gasta en mantener una fachada, en pretender que nada está pasando cuando por dentro todo arde. ¿Cómo se afecta su propia identidad cuando partes de tu vida, las más íntimas y significativas, deben ser ocultadas? ¿Qué tipo de amor puede florecer en esas condiciones? ¿Es un amor más puro porque no está contaminado por el mundo exterior, o es un amor frágil, condicionado por el miedo y la ausencia de libertad? Podríamos especular sobre los motivos de Engin. Quizás él ha tenido experiencias previas donde su corazón salió herido, y ahora, ante la posibilidad de sentir algo tan fuerte de nuevo, prefiere poner una muralla. El amor, después de todo, nos expone, nos hace vulnerables. Si uno ha sido traicionado o ha experimentado una pérdida devastadora, el instinto de autopreservación puede ser abrumador. El miedo al amor, en este contexto, no es cobardía, sino una defensa. Es un escudo construido con el dolor del pasado para evitar que el futuro le cause más daño. ¿Y Tuba? ¿Ella comparte este miedo, o es ella la que está luchando por salir de esa prisión autoimpuesta? Quizás ella anhela la normalidad, la posibilidad de tomarse de la mano en público, de presentar a su pareja sin tener que inventar excusas. El secreto, si bien puede ser excitante al principio, a la larga, puede ser un veneno lento. Genera desconfianza incluso si no es dirigida hacia la pareja, sino hacia el mundo. Crea una distancia sutil, una separación entre la vida real y la vida que se proyecta. ¿Cómo se vive un futuro juntos si el presente es tan clandestino? ¿Hay planes de algún día, en el que finalmente puedan ser ellos mismos, o este secreto se ha convertido en una forma de vida, una rutina que les impide avanzar? La posibilidad de que el miedo no sea solo de uno, sino de ambos, añade otra capa de complejidad. Quizás ambos sienten esa atracción poderosa, pero ambos están tan aterrorizados de las consecuencias de ese amor que prefieren seguir en la zona segura de la clandestinidad. Es una paradoja cruel, ¿no creen? Estar tan cerca, sentirse tan conectados y a la vez estar tan separados por un miedo que en el fondo podría ser superado. Y luego está la cuestión de la zona de confort. A veces lo conocido, por doloroso que sea, es más tolerable que lo desconocido y potencialmente maravilloso. Si el amor les ha traído dolor en el pasado, la idea de volver a pasar por eso puede ser aterradora.
El secreto, en ese sentido, les permite experimentar la intimidad, la conexión, sin la gran apuesta emocional que implica un compromiso abierto. Es un amor a medias, pero quizás para ellos. Es un amor seguro. Un amor que no puede ser herido porque no está expuesto a los elementos. Pero, ¿realmente se puede llamar amor a algo que vive con el miedo constante a ser descubierto, a ser juzgado? Imaginemos las conversaciones que deben tener. Las miradas furtivas, las palabras no dichas que pesan más que cualquier grito. Los gestos pequeños que significan todo en su mundo privado. Un roce de manos prolongado, una caricia apenas perceptible, un suspiro profundo cuando creen que nadie los ve. Estos son los ladrillos con los que construyen su relación, ladrillos invisibles para el resto del mundo, pero que para ellos lo son todo. ¿Y qué pasa cuando uno de ellos empieza a dudar? ¿Cuando la carga del secreto se vuelve demasiado pesada? ¿Qué pasa cuando el deseo de vivir ese amor plenamente supera el miedo? Esa es la tensión dramática que todos esperamos ver. Podríamos pensar en los escenarios más comunes que generan este tipo de miedos. Quizás uno de ellos está en una relación ya establecida, y el amor por Engin Tuba surge de forma inesperada, obligándoles a ocultar sus sentimientos para evitar el caos y el dolor de las consecuencias. O tal vez son figuras públicas y la presión de los medios, de los fans, de la industria, les hace creer que un romance abierto sería perjudicial para sus carreras, para su imagen. El mundo del espectáculo a menudo exige una perfección irreal, y cualquier desviación de esa norma puede ser castigada severamente. Entonces el secreto se convierte en una forma de supervivencia profesional. Pero volvamos a la raíz, el miedo al amor. ¿Qué es realmente ese miedo? No es solo el miedo a que te hagan daño, es también el miedo a hacer daño. Es el miedo a perder el control, a que tus emociones te dominen, a que te enamores de una manera que te cambie para siempre. Es el miedo a la intimidad profunda, a mostrarle a alguien tu verdadero yo con todas tus imperfecciones. Es el miedo a la entrega, a confiar plenamente en la otra persona. Y cuando ese miedo se une, se convierte en una fortaleza inexpugnable, una barrera que parece infranqueable. Pero, ¿qué pasa con la alegría del amor? ¿No vale la pena el riesgo? ¿No hay momentos en la vida en los que debemos dar ese salto, por aterrador que parezca? La historia de Engin Tuba, si se desarrolla como un romance secreto por miedo, nos deja con esa pregunta en el aire. ¿Lograrán superar sus miedos? ¿Encontrarán la valentía para abrirse al amor, para permitir que su conexión florezca bajo el sol, en lugar de esconderse en la oscuridad? Esa es la magia de las historias humanas, ¿verdad? Que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios miedos, y sobre el coraje que necesitamos para vivir plenamente. En resumen, hemos explorado la intrigante premisa de Engin Tuba y su romance secreto, impulsado por el miedo al amor. Hemos reflexionado sobre las posibles razones detrás de este secreto, desde pasados dolorosos hasta presiones externas, y hemos profundizado en la compleja naturaleza de ese miedo, que va más allá del temor a ser herido, abarcando el miedo a la vulnerabilidad y a la entrega. Hemos considerado cómo este secreto puede afectar la dinámica de la relación y las posibles luchas internas de Engin Tuba. La historia nos deja con la pregunta de si podrán superar estas barreras y vivir su amor plenamente. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son los verdaderos miedos de Engin Tuba? ¿Creen que podrán superar estas dificultades? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes les puedan interesar estas historias, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que amamos. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.